Bienvenidos chicos a esta nueva sesión en el Clan de Artistas VR. Hoy tenemos como invitado a Mario Caballero. Les voy a hablar un poquito de él. Él es un artista de vocación y poco a poco ha conseguido que su vocación sea su rutina. Actualmente está desarrollando un juego en realidad virtual que se llama Vanishing Grace, que está enfocado al hardware standalone. Mario comenzó con el VR relativamente hace poco. Y su trayectoria profesional estuvo enfocada al diseño gráfico como freelance y a la fotografía dentro de distintas revistas y periódicos del mercado español. También yo le había invitado a Mario hace tiempo, creo que le dije para que nos dé una charla porque él está manejando mucho el tema del Medium, usando Medium para hacer este tipo de esculturas y algo de pintura ahí en VR. Y me pareció interesante que ahora último también está haciendo ese mix con Quill y también lo está usando con el Blender, ¿no? Está mezclando todas estas herramientas VR con Blender y haciendo algunas cosas súper chéveres que nos va a mostrar en su presentación. Entonces, te dejo la charla en tus manos, Mario, puedes comenzar. Vale, muchas gracias Iván, la verdad que la has clavado con la presentación. Pues como bien dice Iván, comencé con la realidad virtual hace relativamente poco. Bueno, yo hace 3 años terminé mi máster, que fue un máster de producción artística en la que me enseñaron programación, un poco de medios audiovisuales, animación, modelado en 3D y toqué muy superficialmente casi todas estas herramientas. Y por eventualidades de la vida, pues se dio la eventualidad de poder empezar a desarrollar un videojuego para realidad virtual, que veíamos que el mercado de realidad virtual estaba creciendo de manera inmensa. Y además las experiencias que se generan dentro de la realidad virtual, como bien sabréis, son espectaculares. Pues a partir de ahí empecé a sentir mucho interés y empecé a abrir las aplicaciones que todos hemos abierto como artistas, que son Quill, Medium, y me quedé fascinado. Imaginaros de pasar de modelar en Blender, en Maya o en ZBrush con el ratón, el teclado y el pen a estar con tus manos tocando la escultura. Es decir, me caló de una manera espectacular. Y cuando Iván me invitó al clan de artistas, yo me sentí, pues eso, con una emoción inmensa de poder empezar a compartir estas experiencias con gente a mi alrededor. Porque una cosa que me ha sorprendido siempre es que no encuentro muchos artistas de realidad virtual, también es que las herramientas son jóvenes, pero les veo un potencial espectacular. Entonces, con mi presentación, querría mostraros un poco cómo en un periodo de tiempo más o menos corto, en 1 año y medio realmente tocando estas herramientas y un poco con el background que yo tengo como modelador 3D y demás, pues he conseguido hacer resultados muy sencillos y efectivos que se han vendido a clientes de una manera rapidísima. Es que imaginaros el contexto de ir a un cliente y ponerle las gafas. Se vuelven loquísimos. Es decir, se vende sola la idea. Entonces, bueno, voy a compartiros pantalla y os voy a mostraros un poquito los trabajos que estaba haciendo en este último año, para clientes sobre todo, y para que veáis que no soy un genio ni que tengo un talento sobrenatural, sino que es que las propias herramientas dan mucho que jugar. Yo eso, estuve como 3 o 4 meses trabajando con Quill sobre todo porque me resultaba lo más pictóricamente atractivo. Y a partir del cuarto mes empecé con el videojuego muy a saco a desarrollarlo y dije, mira, en mi tiempo libre casi no tengo tiempo para gastar en Quill, así que voy a buscar una excusa para seguir trabajando Quill, es decir, voy a buscar un proyecto que alguien me pague para que mi tiempo libre tenga un justificante de seguir. Y aquí en Madrid yo tengo contacto con varias galerías y a una de ellas me estaban justo preparando una exposición, una retrospectiva de la obra de Picasso y les propuse, no os voy a poder enseñar el proyecto entero, os enseñaré el concept que hice cuando les presenté porque todavía se está desarrollando y no quieren que os enseñe nada, pero el concept yo creo que sí que se lo puedo enseñar. La idea era, cuando tú vas a una galería o a un museo,
muchas veces coges una audioguía que te explica un poco lo que el cuadro te expresa y demás. Entonces, yo fui con las gafas, con este proyecto abierto, y les dije, mira, imagínate estar frente a un cuadro con un dispositivo de realidad virtual ahí, y en cuanto te pones el cuadro, entras dentro del cuadro y vives lo que luego la audioguía te describiría con una voz en off. Entonces, fui y les presenté que es un cuadro de Picasso, que es La mujer que llora, que es una mujer, un cuadro muy expresivo, con estilo cubista, que se supone que esta mujer está llorando porque está viendo el Guernica, su ciudad, ardiendo en llamas. Pues claro, esto fue el concept. Yo les presenté esto, ellos metidos aquí dentro, veían el cuadro, más o menos pues fiel a cómo es el cuadro real, y cuando se daban la vuelta, que es la gracia que tiene la realidad virtual, los 360 grados, ¡pum!, ven toda la escena del pueblo. Esto es un concept, luego he desarrollado la escena con mucho lujo de detalle y con la animación muy bien desarrollada, y claro, se le caía la baba. Luego, el presupuesto, siempre encuentras maneras de abaratar costes, porque claro, tú piensas en standalone, si quieres que esto sea realmente 3D, tienes que desarrollarlo en Unreal, y bueno, es una movida. Pero en este caso yo lo que hice fue grabar un vídeo en 360 grados, que es lo que tenemos ahora, que lo proyectarán en unas gafas sencillas, como las Oculus Go, que tienen la capacidad de visualizar los 360 grados en vídeo. Entonces son ideas muy sencillas que simplemente por el lenguaje que te ofrece la realidad virtual cambia la experiencia de usuario, en este caso en un museo. Bueno, es una galería de arte y bueno, se vendió rapidísimo. Fue presentar y con este concepto que habéis visto obras de arte de Quill mucho mejores. Pues claro, una persona que no ve Quill en su vida, que no sabe un poco de esto, se vende solo. Luego me centré mucho en el videojuego y ya a partir de aquí me centré en este proyecto así en paralelo y hasta hace poco empecé a relacionarme con una empresa llamada Consentino, que es una empresa de materiales, arquitectura, diseño de interior y demás, que suelen organizar muchos eventos donde hay tertulias, algún tipo de feria, exposiciones o exhibiciones, conferencias. Y justo este mes iban a hacer una tertulia que iba a tratar sobre qué va a suceder con el arte después del COVID, con las nuevas tecnologías y demás, qué va a pasar con las galerías. Y me ofrecieron la posibilidad ellos, viendo yo los trabajos que hacía, de hacer un cartel. Y claro, yo lo primero que hice fue pensar usar Quill, Medium y todas estas herramientas de la manera más sencilla para desarrollar un cartel. Y bueno, se me ocurrió una idea que era muy sencilla, que era crear una especie de cable que dibujase una paloma y que se convirtiese en un enchufe. Un poco la paloma es el símbolo de la esperanza y el enchufe pues lo que conecta. Y que luego el cartel te hiciese una pregunta sobre qué es el arte o esta relación entre la tecnología y el arte. Algo así muy sencillo. Pero bueno, lo que podéis ver es que técnicamente esto es una gilipollez. Es decir, esto es el trazo de Quill que tú le das. Luego lo importé a Blender, le puse un fondo gris, le proyecté una luz y lo pasé a Photoshop y a montar un cartel así sencillo. Luego, pues eso, le metí la cartelería y demás. Yo no me quedé a gusto con este cartel, pero ellos se han quedado bastante a gusto. Lo titulé Arte Aparte, un poco haciendo ese juego de palabras y poco más. La verdad que muy contentos. Yo tardé poquísimo en desarrollar esta idea. Ya con un poco de desenvoltura en Quill y en Blender tienes unos resultados gráficos atractivos de 3D en muy poco tiempo y con unos conocimientos escasísimos, porque ya os digo, yo llevo 1 año y medio desarrollando esta herramienta y no es que sea un genio ni nada, esto es sencillísimo, yo estoy enamorado de estas herramientas. Entonces, ahora vamos a ver pues cómo puedo pasar una obra de Quill o de Medium, en este caso una mezcla de las dos, a Blender y cómo crear los materiales es una cosa bastante sencilla. Luego, poco a poco,
me empecé a interesar, es decir, como bien Iván ha descrito en la presentación, yo me dedico mucho al diseño gráfico, a la fotografía, a medios audiovisuales, y en el 3D nunca le he metido mucha caña. Se puede decir que hoy en día, es decir, los artistas, los creadores, cobramos de la televisión, de la publicidad y del cine. Son como las tres industrias que más soporte económico tienen para darnos trabajo. Entonces, me faltó mucho en mi trayectoria profesional desarrollar y académica los motion graphics, que son las animaciones que se usan para casi todo tipo de anuncio o de videoclip. Y claro, yo sé que hay un sector, un nicho de mercado buenísimo en el cual si un día dejo de hacer videojuegos, pues dentro de 2 años o 3 puedo estar dedicándome a motion graphics. Pues me propuse yo como recto para una revista llamada Tarifa Skateboards, que son amigos míos, les propuse yo, ya esto no fue cobrándoles ni nada, fue más bien para yo autoexigirme un ejercicio, el hacerles una presentación de un skater, que en este caso es Richie, que le hice, pues es un modelo en 3D, e hice una animación de... Richie tiene un estilo cuando patina, pues muy surfero. Le dije, pues mira, te hago como Richie surfeando una ola y a jugar con eso. Igual me meto en el motion graphics, cosa que nunca he hecho en mi vida, en nada, en eso, en 1 año y medio, aprendiendo las bases y empezando a jugar. Y bueno, aquí podemos ver que el resultado pues no es a lo mejor el mejor motion graphics que hemos visto en nuestra vida, pero ya es presentable para un cliente. Es decir, de repente esto con mejor calidad, porque está la resolución a lo que lo exporte es muy baja, pero esto le metes un par de efectos en After Effects, le metes unos cuantos carteles más, haces un poco de pulimiento y estos son escenas que podemos ver en videoclips fácilmente o en muchos anuncios. Y eso parece stop motion. Parece stop motion, sí, quise imitar un poco eso. Lo bajé a 15 frames por segundo para hacer como esos cortes de fotografía y le di esa textura como de plastilina. Al final, con todo esto lo que quiero transmitiros es que la realidad virtual nos abre a los artistas digitales unas herramientas súper sencillas que rápidamente tienen unos resultados gráficamente espectaculares y a nivel profesional. Es verdad que hay que complementarlos con un poco de conocimientos en Blender y otras herramientas, pero casi nada. Entonces, lo que he venido a presentar, que lo hemos propuesto Iván y yo, es esta escultura que mostramos en su día, que es, pues eso, una escultura hecha en Medium y luego ciertos trazos y la animación hecha en Quill y todo mezclado en Blender. Es como la pieza que recopila todo este conocimiento que en 1 año y medio he ido adquiriendo. Aquí hay un concept de cómo va a ser la toma final, el render todavía este no es el final, nace una planta del suelo, crece, se convierte en un árbol, caen unas hojas y bueno, es algo más poético y lo he hecho por mí para jugar con estas herramientas. Pero aquí se ve la mezcla entre Medium, un programa de modelado en 3D, Quill, un programa de animación y Blender para hacer la integración entre todo. Todavía los materiales, como podéis ver, pues no están bien pulidos y demás. La iluminación es muy básica, ahora la veremos. Pero bueno, con esto creo que podemos hacer la visualización y el ejercicio del flujo de trabajo que suelo llevar yo con estas piezas, usando herramientas y técnicas muy sencillas para conseguir resultados efectivos. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer el proceso más o menos, os abriré los archivos de estos trabajos, bueno, de este trabajo, y hacemos más o menos el proceso que yo hago y vais a ver que de verdad es una tontería. Así que voy a abrir Medium, que es con lo que siempre empiezo, con lo que he empezado en esta pieza. Y ahí nos entendemos. Vamos a ver. Bueno, es la primera charla que doy en realidad virtual con las gafas puestas y esto puede ser muy divertido.
Voy a cargar la pieza que hice. Este es el modelo en 3D que hice. Como veis, utilicé una referencia de una ilustración que tenía por ahí hecha, que me gustaba mucho. No es que se parezca mucho, yo luego me dejo llevar cuando voy modelando. Pero bueno, para los que no entendáis o no hayáis probado Medium nunca, tú tienes los dos mandos en las manos y básicamente tu mano derecha representa el pincel y tu mano izquierda representa como la paleta con la que puedes escoger el tipo de trazo y muchos ajustes que se pueden hacer dentro de la propia escultura. Cuando deslizas el joystick izquierdo hacia arriba, se desglosa la paleta con todos los trazos y yo suelo utilizar el trazo de arcilla, que es simplemente para hacer un modelo. Luego, el trazo de desplazamiento para ajustar ese modelo, pues imaginaros, yo aquí hubiese empezado pues casi calcando esta imagen, como podéis ver, hago aquí una cabeza, hago aquí unos hombros, brazos, las piernas, el tronco, y con esto ya tienes para apañarte. Coges el desplazamiento y lo haces ya un poco más 3D, digo, la cabeza está más para adelante, el cuerpo un poco más para atrás, entonces vas gestionando la tridimensionalidad de la pieza, las piernas me las llevo un poco más adelante, tal, y aunque quede así fea, esta herramienta es tan ergonómica que, bueno, ahora iréis viendo. Luego, otra de las herramientas que utilizo es suavizar. Si veis aquí hay una especie de triángulo rosa, significa que si yo aprieto el trigger más el otro trigger, cambio automáticamente es como un comando, cambio automáticamente a ese tipo de, a esta herramienta. Y bueno, voy generando suavizados y demás. Otra de las herramientas que utilizo es inflar y ya está, son arcilla, desplazamiento, suavizar e inflar. Y con esas me tiro casi todo el tiempo trabajando. Entonces ahora voy suavizando. Tendría que estar suavizando, espérate que igual tengo ajustes aquí. Vale, estaría... no sé. Vale, ¿veis aquí cómo está suavizando la pieza? Pues poco a poco la iría puliendo y sobre esta pieza volvería a construir. Pues mira, si quiero hacer aquí una cara, cojo y hago aquí donde estarían las estas, o aquí represento las orejas, y no tiene que ser súper realista, es que luego va saliendo solo todo. Y aquí la barbilla. Y a suavizarlo todo. Y ya tengo más o menos una figura antropomórfica que se parece a eso. Desplazamiento. Quiero que se noten las pupilas, pues las meto un poco más para adentro. Saco la nariz. Saco la barbilla. Saco las orejas. Y ya empezamos a ver cosas. Luego, inflando y desinflando hacemos lo mismo. Me encanta en el modo de arcilla que si le das a este botón de ajustes, puedes añadir y a la vez puedes quitar, a la vez que seleccionar el tipo de trazo que quieres y demás. No vamos a entrar en todos los detalles porque es que al final con 3 tonterías, pues me encanta borrar muchísimo. Yo estudié Bellas Artes y claro, a mí en el taller de escultura, pues me enseñaron a modelar, a tallar con barro, entonces, claro, aquí hago la concavidad ya de los ojos, la limpio, la suavizo y ya voy generando una morfología muchísimo más marcada. Aquí si quiero a la nariz, pues exactamente igual y morfología marcada. Como podéis ver, es eso, son 3 herramientas que voy constantemente intercalando una con otra y empieza a salir la forma, la forma, la forma y no voy con miedo. Una de las cosas más importantes que yo me he demostrado a mí mismo, que he aprendido a la hora de desarrollar cosas, es que si no me gusta, porque esto estéticamente ahora mismo no me resulta nada atractivo, no paro, voy a seguir siempre pues trabajando poco a poco hasta que va saliendo la imagen. Estas herramientas me permiten borrar, deshacer, rehacer, etc. Bueno, pues más o menos con esas técnicas, mezclando la arcilla aditivamente, es decir, añadiendo, y la arcilla sustractivamente, es decir, quitando, más el desplazamiento para corregir cosas, inflar y desinflar, pues podemos llegar rápidamente a un resultado como este. Luego hay un truco que a mí me gusta usar mucho para este tipo de esculturas que más o menos quiero que sean realistas, que es con el del desplazamiento. Por ejemplo, si yo aquí quisiera que tuviese marcada
pues la intersección que hay entre el bíceps y el antebrazo, no lo fuerzo, no lo modelo, eso deformo la escultura y mirad, se genera más o menos esa forma. Luego limpio toda esta deformación, la voy quitando, le voy generando desinflar, pero el corte va quedando muy natural. Todo lo que serían musculaturas y telas, con la herramienta de desplazamiento, es brutal lo que se consigue. Brutal. Yo la verdad que me quedé impresionado con esta herramienta. Vale, una vez tenemos lo que es nuestro modelo, imaginaros desde algo más cartoon como lo que tenía aquí, hasta algo más realista que nos da igual, esto es ya dependiendo del estilo gráfico que quisiéramos algunos. Antes de pasarlo a Blender, tendríamos que pintarlo. A mí me gusta pintarlo en un programa externo que se llama Substance, pero bueno, que básicamente lo que viene a hacer es crear un base color, que es pintar simplemente sobre la malla. Entonces, si no sabemos utilizar Substance, que hoy tampoco vamos a entrar mucho, lo que yo haría aquí sería, pues eso, pintas, literalmente con un spray. Hay partes de la escultura que es verdad que si sabes que vas a pintarlas dentro de este programa, mejor separarlas, como por ejemplo el pelo. A mí me gusta trabajar todo en una sola pieza, pero por ejemplo, si quisiera aquí pintar el pelo, mirad, tendría que tener un pulso que te mueres. Es decir, tendría que ir así poco a poco y para que no se mezcle con la piel tendría que acercarme e ir poquito a poquito aguantando. Pero sin embargo, si hubiese hecho el pelo en otra capa, que las capas se hacen con el joystick, lo deslizas hacia abajo y te salen todas las capas que estás utilizando. Los focos de luz, la imagen que yo estoy utilizando y la capa de escultura que estoy usando. Si le doy a añadir otra capa de escultura, tengo aquí este espacio esférico, sería la segunda escultura sobre la que voy a modelar. Entonces aquí yo haría este pelo y ya lo pintaría, porque así no tengo que andar ajustando los detallitos. Vale. Pues imaginaros que ya tenemos nuestra escultura perfectamente tallada como nos gusta, jugando, porque esto tiene que ser siempre una herramienta de juego, y luego medio pintada, tampoco tiene que ser hiperrealista y demás, porque en el flujo de trabajo que yo utilizo, en Blender se pueden utilizar muchos efectismos para darle una resolución bonita. No obstante, ya se ve bella la pieza. Pues características importantes es la exportación, ¿vale? Justo en este panel que nos viene señalado, nos da la opción de guardar la escultura, cargar una nueva escultura y exportar la escultura. Si la vamos aquí hay dos posibilidades de exportación. Está exportar para lanzarlo ya directamente a Blender y ahí sacar una fotografía o el render final, que es al final el resultado final de la imagen, u otra opción de exportación que es si la voy a pasar a Quill antes. Si quiero que esté dentro de Quill, en la opción de pintura le digo que quiero los colores por vértices, porque Quill es un programa que interpreta el color por vértices, no por texturas. Es decir, Quill no crea UVs o lo que sería pues el desglose o el mapa de la malla que hemos construido, sino que es por vértices. Bueno, básicamente habría que seleccionar vértices y escogeríamos la exportación de FBX. Entonces exportaríamos, no la voy a exportar porque si no voy a exportar todas las cosas que he hecho, pero este sería el flujo de trabajo. Y a la vez, yo sacaría a lo mejor, a veces la saco, otras veces no, una exportación por textura. Si voy a pintarla en Quill, en Substance, sí que la necesito todo por texturas para que Substance interprete el mapa de los UVs, es decir, que me interprete su malla y me permita pintar fácilmente en ese programa. Entonces yo en este trabajo he hecho dos exportaciones, una por texturas y otra por vértices. La de vértices para pasar a Quill, que es donde nos vamos ahora, y otra por texturas para irnos a Substance. Entonces, antes de saltar a Quill o a Substance, si tenéis alguna pregunta o queréis decir alguna cosa sobre Medium, alguna cosa más que queréis que muestre. Oye, una pregunta, es cuando ya pasas del Medium a Quill, esta escultura no la puedes tocar en Quill, ¿no? O sea, no le puedes hacer nada, se queda ahí. No, todavía no he descubierto la manera. He visto que Matt Sheffer
en una de las stories que subió hace poco, entendí o más o menos deduje que estaba manipulando una escultura en Quill, pero creo que no, porque yo he intentado todo, he tocado todos los botones, he buscado por ahí y bueno, pronto le preguntaré a Matt si ha tocado, si tiene esa capacidad o si él ha sabido hacerlo. En caso de que me dé una respuesta positiva, en los comentarios del vídeo yo te respondo, ¿vale, Iván? Claro, súper. Te resuelvo, porque sería muy interesante efectivamente poder tener esta escultura en Quill y animarla. Coger tú la pierna, la mueves aquí en el frame 1, aquí en el 2, aquí en el 3. Vale. Claro. Pues bueno, no sé si tenéis más preguntas, es verdad. ¿Alguna? No sé si alguien más tiene alguna duda. Vale. Pues saltamos directamente a Quill. También si tenéis interés en que abra Substance, también lo puedo abrir perfectamente, ¿eh? Ahora estoy abriendo Quill y os voy a cambiar la pantalla. Voy a intentar gastar. ¿Sí? Recuerden que también pueden arriba en el chat en vivo escribir. Ahí Michael Splat ha dicho todo muy claro. Ah, perfecto, Michael, muchas gracias. Pues aquí en Quill vamos a abrir el proyecto que se llama Heart, que es justo el FBX que yo he exportado con la opción de color por vértices. Y le doy a Open. Y me saldría, bueno, es decir, tendría que importarlo, que es en las opciones de donde están todas las capas que estás trabajando y demás, sería New 3D Model. Aquí, es que no recuerdo bien dónde lo guardé, Users, Mario, Desktop. Tengo un OBJ que no me va a servir igual, pero bueno, más o menos quizá podemos ver si no me explota. Mira, se ha montado. Bueno, aquí tendríamos nuestra pieza, ¿vale? Y nos sirve exactamente igual el OBJ, pero ese OBJ yo lo he sacado de otro programa, no de Medium. Pero bueno, sería lo mismo, nos vendría aquí el FBX, que es lo que habéis visto, y yo lo pondría donde me apetezca ponerlo, y lo voy a utilizar como referente sobre el que hacer la animación. Es como, pues eso, como una hoja de calco en la cual yo voy a plantear, pues aquí, por ejemplo, ciertos trazos expresivos para darle un poco más de fuerza al modelo. Aquí igual la mano, como habéis visto, yo no la he querido definir mucho en Medium, pero quiero que tenga presencia, pues aquí simplemente con el meñique y un poco de movimiento en Quill ya se genera mucho la sensación de mano, más luego todo el efecto de luces y sombras que daremos en Blender. Aquí en el trasero pues también le he metido unos trazos de otro color para generar contraste en el cuerpo y pues el resto de la escultura ya es la animación ajena a la escultura, que simplemente se relaciona con el modelo. Yo aquí he hecho, pues este hombre se está abriendo el pecho, está dejando sacar o verter agua de su interior, que en este caso pues es un elemento simbólico, algo suyo de su interior, en relación a su corazón, que se va a ver que está latiendo, y eso sobre la superficie va a crear un pequeño árbol que, ¡pum!, explotará y bueno, pues generará una nueva vida. Lo tengo aquí por capas todos, no las suelo nombrar, yo suelo identificarlas simplemente haciendo este gesto. He visto que casi todos los artistas las nombran, pero yo me entiendo más bien en el lenguaje visual. Entonces, bueno, vamos a ver la animación cómo queda, cómo es el resultado, antes de entrar a cómo he procedido a ella. Tampoco voy a gastar mucho tiempo en Quill porque sí que es verdad que en Quill hay muchísimos tutoriales de este tipo de animación que son muy, muy básicas, que es al final crear una capa con frames nuevos y estar pintando la animación. No ha sido más complejo que eso. Las hojas es verdad que sí que han tenido un poco más de trabajo. Lo que he hecho ha sido crear primero unos trazos para darle pues expresividad, que es una cosa que me gusta, luego esos trazos se rompen y estas estructuras iba frame a frame, vamos a ver cuáles son estas de aquí, pues yo iba cogiendo frame a frame y la duplicaba
y movía estas mismas hojas, las distribuía de una nueva manera, y así sucesivamente hasta que llegasen abajo, y cuando llegaron abajo del todo, creé una nueva capa de frames en la cual ya empecé a pintar pues el típico efecto este de hojas cayendo que Goro Fujita hace muchísimo y que mola un montón, que simplemente pintar esto mientras que está procesándose la animación entera. Entonces, para los que no sepáis cómo se utiliza Quill, pues tienes una paleta exactamente igual que en medio en tu mano izquierda y el trazo en tu mano derecha. Y en la paleta tienes muchísimas opciones, las cuales las únicas que nos interesan principalmente son esta opción de aquí, donde te sale todo tu trabajo por capas, los colores y los trazos. Pues os aconsejo ver tutoriales para aquellos que no sepáis de Goro Fujita, de cómo desarrolla las animaciones en Quill. Pero básicamente sería crear una capa de pintura nueva para el tipo de animación que estamos usando ahora, sería dándole al joystick izquierdo hacia arriba frames, que es lo que estamos viendo aquí en el timeline, estamos viendo que se están introduciendo frames. Vamos a decir que llegan hasta aquí. Pongo la animación en bucle, la cierro hasta donde me interesa y en este espacio de animación, como estáis viendo, yo creo el trazo que me interesa. En este caso, pues aquí agüita, voy así poco a poco, tiqui, tiqui, tiqui. Luego el corazón lo he hecho haciendo así, básicamente. Y luego las hojas, como os he explicado, ha habido una animación que es simplemente la hoja así cayendo. Y otra animación que sí que ha sido escogiendo el elemento, cogiéndolo en un frame y en el siguiente frame lo deslizo, duplicándolo y deslizándolo a otro lado. Es, pues bueno, herramientas de animación muy fáciles, muy sencillas y que solo se pueden hacer de esta manera rápida y efectiva en Quill. Bueno, una vez tuviésemos la animación, para exportarla, que es los elementos que nos interesan, que son los delicados, le daríamos a Export 3D File y no la exportamos en FBX. No entiendo por qué el FBX, siendo de los archivos de 3D más complejos y bellos del mundo, por qué Quill no nos permite usar 300 millones de opciones aquí, que es lo que deberían hacer, pero funciona mucho mejor Alembic a la hora de importar archivos de animación de Quill a programas de modelado en 3D. Entonces, en Alembic yo siempre escojo Export Mesh, que es exportar la malla, Bake Transforms, que también te pille todas las transformaciones que está teniendo esa malla, y Export Animation, que es lo que nos interesa al final de todo esto. Le pones el nombre, escoges dónde quieres exportarlo y le das al botón de exportar. Yo, sinceramente, no quiero gastar mucho tiempo en Quill porque hay muchísimos tutoriales y si no tenéis alguna pregunta concreta pasaría a Blender, que es donde más nos vamos a divertir. Dale, yo sí creo que pasas nomás a Blender porque sí es verdad, ya hemos Claro, hablado mucho de Quill en otros videos. claro. Vale, perfecto. Pues nos vamos de Quill. Vale, si tenéis interés de que antes de Blender abra Substance, en Substance lo que he hecho ha sido lo mismo que habéis visto de pintar la escultura en Medium, es lo mismo, pero en otro software. Yo me siento cómodo en Substance y quise hacerlo ahí, pero si tenéis algún interés en que lo abra, ¿lo abrimos? Vale, perfecto. Pues vamos allá. En pantallas nos vamos a Screen One y en directo. Vamos a meter aquí Quill, digo Substance. Aquí está. Me tarda un poco en abrir, la verdad que Substance es un software espectacular, a mí me flipa, pero chupa mucha memoria gráfica y te pide mucho espacio en tu disco duro para trabajar con él. Se pueden ajustar 1000 millones de cosas, pero es horrible. Es decir, es horrible en esos términos de
de todo lo que te pide para lo que hace. Pero bueno, como veis, yo aquí lo que he hecho ha sido, cuando importo la malla me entra así. Y normalmente no me viene con un UV. Esto es un UV horroroso, ¿vale? Es decir, para los que entendáis de modelado de 3D, es horroroso, pero para lo que yo lo quiero, me interesa. Yo vaqueo la escultura, aquí se le vaquea, para que te genere el UV de manera inteligente. Entonces te lo genera él porque normalmente los UV los tienes que construir tú para tener una buena resolución en ciertas partes que tienen más interés. Por si es una animación, en caso de que esta escultura se animase, pues ya sería otra cosa. Pero bueno, yo genero este V horrible, pero funcional, que es lo que me interesa, y sobre ese V empiezo a dar capas de trabajo. En Substance tienes aquí un montón de opciones. Lo más interesante de Substance es que trabaja con una inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, de máscaras y materiales muy, muy buenas. Yo aquí, por ejemplo, en Smart Materials o en propios materiales encuentro muchísimos materiales que me interesan para la malla que yo quisiera. Esto mismo podemos hacerlo con archivos de Quill, ¿eh? Y, pues por ejemplo, Skin la arrastraría hasta aquí y la pego. Entonces me saldría esta carpeta que tenemos aquí. Y ¡pam! Se me pega ahí un poco de Skin. Ahora mismo, como veis, esta rugosidad que representaría los poros de la piel, a mí no me interesa porque yo voy a exportar nada más que un base color, ¿vale? Ahora mismo la tenemos, pero para la escultura que nosotros vamos a hacer no vamos a tocar mucho, yo no voy a ajustar mucho estos detalles, pero podríamos ajustarlo. Para hacerlo tendríamos que tener la resolución de la malla coherente con la resolución a la que te permite trabajar esta textura. Más, una vez estás dentro de la textura, que es todas estas capas son este material. Y esto te lo hace automáticamente Substance, no tienes que crearlo tú. Pues te vas a donde ponga Dots, que es aquí, y en Levels, en Clouds y demás, puedes cambiar muchos ajustes de las características que tienen los puntos, que son, pues, eso, lo que representarían los poros. Vale, después de meterle esto, que para mí simplemente me sirve como una base, donde ya tengo todo pintado de color carne, en el cual ya tengo algunas zonas más claras y otras zonas más oscuras, que es lo que yo quiero. Por eso me vine aquí. Luego, puedo añadir otra capa de pintura que la mezclo con la anterior para hacer un tono de piel pues un poco más realista, porque la piel no es rosa, rosa, rosa. Y sobre eso le doy mi gusto artístico, que son capas de pintura. Ahora veremos, pues eso. A mí me gustaba pues pintarlo como si fuese un maniquí, un muñequito, que luego en Blender casi no se va a ver estos trazos, se van a ver en matices. Pues esto ya lo he pintado a mano, he cogido yo pues con los brushes, escoges un tipo de pincel, que hay muchísimos, hay pinceles como veis estos, que te permiten tocar toda la rugosidad, los efectos metálicos, el normal. Es maravilloso poder manualmente afectar sobre capas de rugosidad, el metal y demás. Pero bueno, en este caso no lo vamos a usar. Y por último, pues nos falta el pelo, que en este caso yo lo hice todo en una misma malla sólida porque me gusta trabajar así a modo de escultura clásica. Y lo que hice fue pegar una capa de una fill layer, que es pues eso, como un bote de pintura general que se entra a todo. Sería como esto. Le metí el tono oscuro, le añadí una máscara y fui aquí seleccionando pues las zonas que me interesaban que se quedasen negras. Así, de manera más o menos inteligente, pues me va seleccionando la malla que a mí me interesa que se quede negra. Y así no tengo que pintarla manualmente. Es verdad que luego los bordes sí que los ajusté un poco, como podéis ver. Aquí ajusté un poco los bordes para dar un poco de efectillo como si tuviese pelo. Aquí también le metí un par de trazos de la carne, pues, pero son matices. Esto al final no tiene mucha repercusión.
el mismo efecto de escultura tendríamos habiéndola pintado en Medium. Con el flujo de trabajo que hemos hecho aquí, en Medium nos sirve exactamente igual. Vale, antes de pasar a Blender, ¿preguntas? Oye, una pregunta, pero en Medium no puedo poner varias capas de color. No, ¿Cómo? en Medium no se puede poner varias capas de color. ¿O sí? Ah, em, por si ajustas el pincel, quizás por opacidad sí que puedes. Yo en Medium Ah, no he claro. pintado mucho, pero sí que he pintado por opacidad y no se podrá, igual es verdad, quedar varias capas de color. Eso es cierto. Claro, eso sería una ventaja de lo de acá, que es Claro, como trabajar en Photoshop, pero ya sobre una claro. escultura. Vale, pues si os interesa Substance, el software es bastante barato y es verdad que te permitiría esa herramienta bastante, que es al final pues dar estas capas como tú estás diciendo, incluso sin estas capas de pintura aquí ya tenemos, pues eso, las zonas más claras, iluminadas y las más oscuras un poco grises. Y el flujo de trabajo es muy sencillo para el tipo de modelado o escultura que queremos hacer, que es al final arrastras el material que te interesa, le metes otra capa de otro material por opacidad, si te interesa, si no, tiras y pintas a mano, que es creas aquí una add layer, que es una capa vacía, sobre esta capa le das botón derecho, puedes añadir una pintura o un fill layer, que es pues eso, como todo del mismo color, entonces se convertiría todo, o ajustes como Photoshop, es que es muy parecido a Photoshop, puedes añadir la máscara, filtros, los generadores serían como máscaras especializadas dentro de Photoshop. Es muy sencillo realmente Substance para lo que estamos trabajando aquí, que es el base color, que es lo que más nos interesa. Así que sí, Michael tiene una pregunta sobre los UVs, está justamente en el chat en vivo. Pregunta si sí. los UVs te los da Medium o pasas a otro software para que se dé el despliegue automático. Medium, en el modo de exportación que hemos visto de texturas, te genera un V que es este, que luego te lo vaquea. Si tú no exportases las texturas de Medium, es decir, no te generaría Medium el UV, Substance te lo genera también de manera inteligente, igual que Blender, pero te van a generar un UV como esto, que claro, si veis aquí los cortes estos de piel son, es decir, cuando le metes luz, se ven aquí como cuadrados, ¿veis? Es decir, es como si la malla estuviese hecha por parches, una cosa horrible. Pero para un resultado visual 2D, que es lo que nos interesa, un vídeo de stop motion, que vamos a ver la escultura como muy cerca aquí y con un base color, no nos vamos a dar cuenta de estas tonterías. Pero yo, si quisieras hacer un trabajo mucho más especializado, un hiperrealismo de la malla, te recomendaría que el V te lo generase Blender y que complementases con otros softwares de V o simplemente con el propio V de Blender. Porque el que nos genera Substance y Medium es un poco, pues como habéis visto, pues parches. Te construye un ser humano por parches. Entonces, sí, te recomendaría hacerlo automáticamente en Blender en caso de querer hacerlo muy realista. En caso de querer simplemente utilizarlo como recurso gráfico base, tiramos con esto. Porque nos quita mucho tiempo de trabajo, ¿eh? Así que, vale. Pues seguimos con Blender en este caso. En Blender he querido reservar un poco más de tiempo porque sí que quería hacer el ejercicio de importación y tocar un poco los materiales, que al final, tanto Medium como Quill, si estamos en el clan de artistas todos, pues todos sabemos trabajarlo un poco. Lo que no hay tanto dicho en tutoriales en internet y demás es sobre el trabajo de materiales en Blender. Por eso, pues aprovechar esto para hacerlo. Vais a ver que es una tontería. Bueno, aquí tendríamos ya la figura montada. Para los que no conozcáis Blender, también hay muchos tutoriales básicos muy sencillos que nos enseñarían a manejarnos cómodamente con estas herramientas. Vamos a ver que me va ahora un poco pillado.
Oye, Vale. pero ese de ahí lo importaste desde Substance. ¿O es solo la No, textura del Substance? ahora enseñaré el flujo. Voy a repetir esta misma acción porque es que se tarda muy poco Ok, en realizarla. Vale, voy a hacer aquí la misma escena o sustituirla incluso. Vale, entonces aquí tendríamos las capas de Quill que te van a venir importadas por el mismo número de capas que tú tienes. Es decir, yo tenía separado las hojitas del agua, de los trazos de la piel del árbol. Entonces me vienen en distintos materiales separados. Y luego, por otro lado, tenemos la escultura. Si veis y entendéis un poco de nodos, esto es la cosa más sencilla del mundo. Es un material base añadiendo la textura que es casi arrastrar, vamos, no casi, es literalmente a ver dónde tengo. Esta es la textura, este es el base color que he exportado desde Substance. Como veis, pues con los parches, la cosa esa fea. Me tiro a Blender, lo arrastro aquí y me tira aquí ya la textura. Y yo le digo, pues yo quiero que tú, base color, seas el base color de mi material. Y pum, me lo pone. Vale. Y esto, bueno, vamos a hacer el ejercicio y listo. Esto sería, yo importo así la escultura, me viene totalmente en blanco, le añadiría un nuevo material, que es justo aquí, Add New Material, o aquí también, estos son como las capas de trabajo que puedes hacer en Blender, puedes hacerlo desde aquí, Add New Material, y aquí escoges el material. El Principled BSDF es un material mágico que tiene de todo. Esto te permite ajustar los metálicos, el specular, el roughness, miles de detalles muy interesantes. Y sobre añadimos la textura como hemos visto. Empujamos aquí la textura, la metemos, que tú en Substance, que no lo hemos visto, es verdad, le das a exportar y ahí en las opciones de exportar, pues dices que te exporte nada más que el base color. Pero bueno, que también puedes exportar el roughness y meterlo aquí. Y coges el roughness, que es lo que habíamos visto, que es la porosidad que habíamos visto en esa escultura, hacemos lo mismo, la arrastramos hasta aquí y vinculamos el color del roughness con nuestro roughness de aquí y entonces nuestra escultura tendría la porosidad de Substance, ¿vale? Con Quill, pues hacemos el ejercicio, importas el Alembic en este caso, en el caso de la escultura importas un FBX, en caso de Quill un Alembic. Y yo tengo guardado este mismo. Tengo varias... Mira, en Quill lo trabajé así, ahora lo tengo que ajustar un poco, pero bueno. Una herramienta fácil de transformación te salen aquí en ítems y transformar. No obstante, también hay muchos comandos para poder ajustar la transformación. Pues eso, transformamos la rotación, la altura, nos queda más o menos ahí bien. Imaginaros que queremos, pues eso, imitar la misma. Normalmente, cuando tú trabajas entre Quill y Medium, el mismo espacio que has utilizado en Medium, es decir, los mismos ejes de X, Y y Z, son los mismos que hay en Quill. Ahora mismo, cuando yo lo he importado, me ha salido toda la escultura desplazada abajo porque he abierto el programa varias veces, hice una limpieza hace poco del ordenador y medio lo borré, entonces por eso me ha salido más o menos ese apaño. Vale, pues vamos a ir borrando, imaginaros, pues eso, imaginaos que nosotros ya hemos importado nuestro FBX y nos quedaría pues trabajar el resto de la animación. Si vemos, pues la animación se importa perfectamente con el arbolito, las hojas, la caída de las hojas y por aquí acabaría, nos sobran frames. Yo trabajé más frames de los que debía. Entonces aquí en el timeline acabaríamos en 252. Si podéis ver, que es una cosa curiosa, los que habréis trabajado en softwares de 3D, no nos salen keyframes de la animación. La animación es como el Alembic, que es un archivo súper raro, que yo lo poco que he estudiado,
es como cinematográfico, es como un trampantojo de una animación real. Nunca, es decir, no te va a dar los keyframes de esta animación. No sé si es por... Pero bueno, es verdad, yo he trabajado exportando animaciones creadas en Blender de Alembic, importándolas a Unreal, y también era súper raro que los keyframes los interpretaba de una manera distinta a un posible FBX, o no sé si ya también puede ser Quill. Pero bueno, en este caso nos interesan los keyframes porque ya hemos trabajado la animación, la hemos pulido y limpiado en nuestro software. Lo que vamos a trabajar son los materiales. Esto es una pantalla en la cual puedes escoger pues muchos campos de profundidad sobre la malla que vamos a trabajar. En este caso nos iríamos a Shader Editor. Yo me muevo entre Shader Editor y Timeline para los ajustes de la animación normalmente. No suelo perderme muchos más. Y aquí, esto es lo más importante, es lo más sencillo que memorizar casi, que es para hacer que el material de Quill se vea en Blender, añades un material que es este mismo que hemos visto, que es el más básico, y le añades aquí una cosa llamada Vertex Color, que son, como estábamos hablando en Quill, el color que utiliza Quill. Entonces simplemente le dices, oye, tu material, quiero que tu base color lo interpretes del vertex color, no lo interpretes de otros lados. Y entonces, pum, nos saldría. Como podéis daros cuenta, este material en concreto tiene muchas características de metálico, que si se las subimos, pues veis que se convierte en algo más metálico, que podemos jugar con esto muchísimo. El especular, que igual, que al final lo que hace es qué cantidad de luz incide sobre el objeto. Pues nada, o mucha. Entonces, si es mucha y mucho metálico, pues vamos a flipar con todo lo metálico que se hace. Y el roughness es la rugosidad que tendría el material. Entonces, bueno, pues bajamos el roughness, pues ya es que se convierte en algo súper pulido, casi podemos patinar sobre esto, vamos, con nada. Pero, si os dais cuenta, este no es el material o no es el resultado gráfico que nosotros tenemos en Quill. Entonces, bueno, yo normalmente voy escogiendo zonas. Esta, por ejemplo, quiero que me proyecte sombras, entonces sí que la trabajo con este material que me permite proyectar sombras. Pero, por ejemplo, el agua, no quiero que tenga ese resultado gráfico, entonces le añadiría un nuevo material, pero le cambiaría el tipo de material, es decir, la superficie, el surface, que es la malla, a background. Los background pues es un material que no le afecta a la luz, ni el specular, ni el roughness, ni el metallic, son neutrales, mate al 100%. Y Quill casualmente es mate también al 100%. Y haríamos lo mismo, en vez de principal tendríamos background y aquí le añadiríamos el vertex color. Y al añadírselo, de repente tenemos el justo 1:1, lo que sería el efecto o el estilo gráfico característico de Quill, que es una cosa que a todos los que hemos trabajado Quill siempre nos interesa tener. Yo no he encontrado otra manera de resolverlo. Aquí están los materiales básicos y el único es el background. Es verdad que quitándole con el principal, que es el otro que hemos trabajado, en el shader añadimos aquí uno principal y volvemos a construir lo mismo que teníamos. Cuando le bajas el specular, es decir, le dices, oye, no quiero que proyectes luz, quiero que la luz trabaje muy simple en ti. Se parece mucho al material y nos da la ventaja de que sí que proyecta un poquito de sombras, que a veces nos interesa. Entonces, bueno, tendríamos ahí ese material y ya sería repetir esta acción. Yo me muevo entre esos dos. Ahora estoy dando la control Z para volver otra vez a esta. Yo me muevo entre esos dos para casi todas estas escenas. Voy vertex color, le meto, ya tenemos ahí el que me interesa. Estas son las hojas que sí que quiero que proyecten sombra, así que no le meto el otro material que es el de background. Y así ya me estará proyectando sombras. Y el arbolito exactamente igual. Y le añadimos esto. Pum.
Y aquí tendríamos pues eso, la escena básica. Luego es verdad que sobre esto pues podríamos añadir un montón de cosas. Hay cosas chulísimas. Hay un shader o bueno, un que se llama Maths, que te da mucha flexibilidad para ajustar valores. Tú dices, quiero que el metallic tenga pues no sea simplemente una rueda de scroll de más potente, más metálico, menos metálico, sino que tenga matices en función de la variable multiplicar o dividir o empoderar o un logaritmo. Es muy interesante este. Y así, bueno, hay otros muchos, pero también hay muchos tutoriales en Blender de cómo con un material base, que sería lo que tenemos aquí, profundizar y darle un montón de riqueza a nuestra escena. Y lo siguiente ya que sería, pues aquí trabajar la iluminación. A ver, tenemos esta. Vamos a ver. Aquí tienes las opciones de previsualización. Aquí es la malla pura y dura. Aquí es como una especie de preconcept del render. Y aquí ya sería un render. Podemos renderizarlo en if, que es un buen motor muy rápido para los renders, o en Cycles. A mí Cycles me flipa porque es física de luz, pero tarda mucho en renderizar las imágenes. Todo lo que hemos visto del resultado final de lo que he desarrollado yo era en Eve. Vale, entonces bueno, esta luz es verdad que nos sobra. ¿O no? No nos sobra, está bien ahí. Está mal puesta. Y la ponemos aquí. Y la escena, es decir, el fondo este que hemos visto, o bien yo puedo añadir un plano, si quiero que me proyecte las sombras aquí en el suelo, lo voy añadiendo un plano, que normalmente pues eso es muy resultón tener las sombras aquí proyectadas, que al plano igual le añado un material base, aquí no hay que añadir más cosas que simplemente el color que quieres, y si quieres que sea de una manera u otro. O el fondo lo puedes trabajar, a mí me gustan los fondos así limpios que tengan ese efecto de diseño gráfico del que yo vengo mucho, y lo que haces es aquí en la opción de World Properties, escoges el tipo de fondo que quieres, que en este caso es el mismo que hemos utilizado para el material de Quill Background, que es mate y sin interferencias de luz y demás, y aquí escogemos el color. Guay, sí, mola en verdad también mucho. Joder. Pues igual cambio. Y aquí en Stress simplemente le mandas si quieres, pues eso, que sea más opaco, menos opaco. Es verdad que este tipo de background afecta a la luminancia de la escena. Como veis, las sombras ahora son azules y a mí eso me gusta mucho. Pero si no lo quisierais, le quitáis el Stress. En el propio color, si le das más iluminancia, la escena se ilumina mucho más, y si le quitáis más color, pues más o menos. Y con esto más la cámara, que no la vemos, pero está aquí, pues ya tenemos nuestra escena. La cámara se ajusta exactamente igual que el resto de cosas. Las vas moviendo sobre los ejes, pues yo quiero bajarla, quiero que me mire al personaje y me gusta esta toma. Pues a partir de aquí renderizo. Opciones de renderizado. Es moverte entre Render Properties y Output Properties. Output es las opciones de exportación que quieres. En este caso me deja exportar en este tipo de vídeo en los AVIs. A mí los AVIs no me gustan. Entonces yo suelo exportar en FFmpeg, que luego lo cambio, lo transformo a MP4 sin perder calidad en la compresión. Aquí escoges la resolución, que es lo que vamos a ver aquí, que es el rectángulo. Pues 1092, imaginaros. ¿Cómo ha reaccionado? Cámara. 720. Vale, ¿veis? Entonces aquí la altura cambia para este tipo de imagen. Este tipo de exportación es para vídeo, pero si yo quiero exportar una imagen, le doy a PNG y ya tengo las opciones de exportación ajustadas. Aquí es donde va a salir. Le digo, pues quiero que me lo metas en el escritorio y le llames majete. y aquí los frames por segundo en caso de que sea una animación, dónde quieres que empiece el frame de render y dónde quieres que termine. Y luego
las opciones del render, que esto es importante. El viewport es justo lo que estamos viendo ahora, la calidad de renders, de filas de render, de como píxeles de render que estamos viendo ahora mismo, que es 16, pero si se la bajo al 2, pues vamos a ver que la calidad cada vez es menor. Si se la bajo al 1, pues vemos que ya son cuadrado todo. Y si se la subo al 64, que es donde tengo ahora mismo ajustado el render, pues vamos a ver que la calidad es mucho mejor. Si se la subo al 320, pues va mejorando. Son como los píxeles de una fotografía que están interpretando la escena. Este es el ajuste predefinido que viene en el programa. Depende de la imagen que quiera sacar, si por ejemplo es eso, Full HD, que sería 1920 por 1080, sí que subiría la calidad del píxel, metafóricamente hablando, de nuestro render. Pero bueno, hemos visto, vamos a sacar una imagen, venga. Esta imagen no es fea, así que un PNG que interprete el color RGB, una profundidad de color de 16, aunque tampoco es que haya muchos colores, pero mira. Y en render le damos o a render animation, que entonces, si hubiésemos ajustado aquí las opciones de vídeo, nos lo exportaría automáticamente esa animación, iría renderizando frame a frame y en donde la hayamos guardado, pues nos aparecería esa animación y en render image, pues uy, me ha renderizado la otra toma de vídeo, no esta. Tengo que guardar estos keyframes. Render image. Y nos renderizaría, pues eso. Como la calidad de render es muy baja y demás, pues ha tardado nada. Y como estamos renderizando en if y no en cycles, que en cycles sí que tarda, se lo pasa bien. Vamos a renderizar uno en cycles, a ver. Entonces veis, va renderizando así muy poquito a poquito. Y eso que aquí la calidad de render le hemos puesto 128, en verdad me he pasado un poco para haceros una prueba rápida. Pero bueno, si queréis hacerme alguna pregunta mientras renderiza, que no va a tardar mucho. Oye, pero ahí, a pesar de ese valor que le pusiste en render, te sale igual como ruido. Ese ruido, ¿cómo controlas que se vea menos para que quede Hay más suave? un modificador y, joder, ¿cómo era? Era el noise modifier o hay, no me acuerdo ahora Vi que había exactamente. algo, vi que había algo nuevo en esta edición de Blender que utilizaba el poder de las tarjetas RTX. No sé si es esa Ajá. herramienta la que tú dices. Bueno, eso va a ser brutal. No. Dentro de la propia herramienta de Blender desde hace muchos años, Ah, ok. hay una herramienta que es como tú en una fotografía muy pixelada o con ruido, imagínate que haces una fotografía con un ISO muy alto. Uy. Yo la pongo en Photoshop y en cámara RAW yo le puedo bajar el ruido manualmente, pero eso es Ah, como que me va a limpiar sobre este ruido, es decir, como que lo va a aplanar y va a perder en verdad también calidad de imagen, va a quedar más limpita, pero lo va a aplanar. Para este tipo de ruido, o bien bajas la calidad 240 por 240 o subes muchísimo el render. Ese ruido representa los pequeños píxeles de render. Aquí son 128 son 128 pequeños píxeles de interpretación de render en una imagen pequeña, pues nos va a sacar un render en teoría como... Vamos a verlo. A ver. Espérate que se ha vuelto... Yo cuando le quiero quitar esos píxeles le subo mucho el render y si no, le añado el modificador de... a ver, me Ah, deja... ok. ¿Dónde está? Ahí está. Es que es tan pequeña. Ah, no, pues te interpreta también estos. A 500, es que ya aquí vamos a flipar, o a 300,
pues se nota muchísimo menos ese ruido. Claro, sí, precisamente por eso yo vi, no recuerdo el nombre de ese, hay un artista que Por trabaja ejemplo, mucho en Blender y que hace eso. a ver que esto ahora... El... Bueno, ahora no me voy a poner a buscarlo, pero en los comentarios te buscaré una solución, ¿vale, Iván? Que ahora Dale. había un modificador que era para el ruido, para el noise de estos renders. Pero me sorprende un poco que ahora no me esté respondiendo. Por Source que habíamos visto antes, el ruido casi sí que quise exportarlo. Pues bueno, hay que al final para este tipo de imagen que todavía es conceptual, porque sí que es verdad que aquí me gustaría trabajar mucho más este árbol. Es decir, me parece muy, muy simplote, sí que podría darle textura de árbol, que eso sería igual que sería sacando el V o automatizando el V, que es automatizando el V del propio árbol y luego importo una textura que me puedo descargar en Google de textura de árbol. O a veces te vienen aquí también texturas, pero bueno, normalmente son muy basicotas. Y luego las propias hojas igual también me gustaría trabajarlas un poco más. Igual estas sí que darle un efecto más de plastilina como se lo di en la otra animación, que es un efecto que me gusta mucho. Y luego trabajar los ajustes, es decir, la propia cámara, animarla bien. A ver si tenemos aquí el timeline. Aquí tenemos los keyframes de la cámara que estaba yo ajustando el otro día, que es pues la cámara sube, sigue al árbol y luego se queda mirando desde el lateral la caída de las hojas con el muchacho. Aquí no están ajustados bien los keyframes. Ahí, bueno. Y sería una escena más o menos así. Pero esto es para conceptualizar, luego se trabaja, se pule un poquito esta base y se consiguen resultados muy chulos. Pues bueno, llevo 10 minutos de retraso, ¿eh? Así que No, no hay tampoco quiero problema. extenderme. No hay problema. Vale, pues si queréis más preguntas y demás, de momento me ha apuntado las opciones de animar la malla o el FBX en Quill y la otra pregunta de cómo limpiar el sonido, porque es que sé que hay un modifier, un add-on que diga que sí que te permite limpiar todo ese ruido. Y quiero mirar cuál es antes de empezar aquí a tocar botones hasta encontrarlo. Entonces te lo dejaré en los comentarios de YouTube. Dale. Miguel, no sé si tienes alguna otra pregunta o si alguien más tiene alguna pregunta. Todo bien. Sí, yo creo que ha estado súper claro y está súper chévere eso de pasar. Yo alguna vez pasé un archivo creo que cuando recién empezaba, un archivo de Medium, lo pasé al Quill, pero no sabía ni qué hacer con ese archivo. Ahorita ya como que nos has dado más luces para saber qué hacer con eso porque está chévere usar esa herramienta. Y lo del Sí, Substance también. Y creo que el Substance también hay una versión gratuita creo que si es que te registras como estudiante o algo así, ¿no? Con un correo sí, de quizás, universidad. ¿eh? Siempre hay versiones de prueba y probablemente haya una versión o gratuita o muy barata registrado como estudiante. Entonces, es una herramienta muy buena, Substance, ¿eh? A mí me gusta mucho. No es para los UVs y demás, pero sí que para Para pintar pintar. por capas es una maravilla. Y luego, es decir, a mí porque me gustan estos estilográficos, pero imaginaros que quisiera meterle aquí unas heridas y que no fuese una malla, sino que fuese, pues eso, el roughness, que se mete ahí más y pues pintas Claro. ahí un trozo de malla, es decir, de roughness en Substance y es que, no sé, a mí me encanta Substance. Claro, yo creo que hay que estar atentos también en cualquier momento. Adobe hace alguna actualización del Substance para mezclarlo con Medium Ah, ahora porque son siempre que hermanos. hacen
Claro, ahorita son, como tú dices, hermanos y en cualquier momento yo creo que harán alguna actualización que sirva para trabajar en conjunto. No estaría mal, ¿no? No estaría nada mal. Sí. Sí. Y eso, no sé si tengas alguna otra cosa más que decir. No creo que tengan preguntas los chicos. No sé si No, hay alguna seguir pregunta. transmitiéndolos pues la motivación de desarrollar en realidad virtual. Como veis, yo no soy un gran especialista, yo terminé el máster hace no mucho, he estado con mucho interés trabajando estas herramientas, pero tampoco jornadas de 16 horas ni matándome como un gran, sino que con poco trabajo y con un poco de curiosidad y un pequeño objetivo, pues un proyecto así pequeño que es un tío sentado con un árbol y un par de hojas, aprendes muchísimo. Y como habéis visto, para los clientes, cuando tú te presentas con unas gafas en el despacho y se las pones y ven el trabajo, flipan, es decir, se venden solas las ideas. Y luego el flujo de trabajo es mucho más lento, digo, es mucho más rápido y cómodo con estas herramientas que con un software tradicional en animación, stop motion. Evidentemente no lo vamos a poder cubrir todo, pero hay mucho trabajo que con estas herramientas podemos cubrir, dejar impresionados a los clientes y además trabajar menos horas o hacerlo más rápido, cómodo y divertido. Oye, una Así que pregunta con respecto a eso de los clientes. ¿Tú cómo lo muestras? O sea, ¿tú te refieres a que vas con el Quest y, y les dices que vean que directamente, yo qué sé, en sí, el Medium o lo preparas en alguna especie de plataforma que yo funcione con el Quest? con esta pieza, que era la más peculiar, Ajá. preparé una escena en Unreal y otra de 360 grados. En Ah, ok. Unreal no podía hacer la animación y eso me fastidió mucho porque no supe aprender a hacer la animación rápido, pero bueno, de manera conceptual se lo presenté. Desde Unreal exporté el proyecto con SideQuest, es decir, en SideQuest, no sé si lo conocéis, que No, para nada. es una versión como piratilla para piratear tus Oculus Quest. Simplemente tienes Ya. que instalar un software y aquí metes de todo. Es una cosa muy chula. Pues aquí es decir, proyectos que hago en Unreal y tonterías así, las importo directamente aquí y ya las tengo como si fuese una aplicación real Ok. en Quest. Entonces la metí ahí sin la animación, entonces la persona podía moverse, andar. Y luego el vídeo de 360 grados también lo metí de la misma manera. Entonces tú tenías, yo en mi store o de Oculus tenía por un lado el vídeo y por otro lado la aplicación. Y con el cliente pues iba abriendo uno, cerrando el otro y mientras le explicaba todo el discurso de venta. Ah, ok, ok. No, eso no sabía. Está súper chévere como para generar esas aplicaciones temporales para mostrarle al cliente. Sí. Pues investiga SideQuest, es muy sencillo, el flujo que tiene, además simplemente arrastras. Y cuando conectas las gafas, yo creo que tengo aquí las gafas, tengo unas conectadas. A ver si las tengo que encender. Bueno, aquí tienes lo que serían tus archivos, carpetas, las aplicaciones que tienes y simplemente tendrías que arrastrar la APK allí. Yo no sé si aquí tengo alguna APK, no, pero bueno, arrastras ahí el proyecto y ya te lo guarda como si fuese una aplicación más de tu Ah, store. pero ese APK sí lo generas ahí en Unreal. En Unreal, claro, claro, eso lo tienes que generar en Unreal o el Ah, ok. vídeo 360 grados, ¿eh? Es Ah, decir, ese un también. vídeo, Ok, ok. claro, pero el vídeo 360 grados no puedes moverte dentro de la escena. Con el Claro. vídeo pues lo ves y es bonito. Es decir, se vende igual, ¿eh? El vídeo 360 grados. Es que claro, la Claro. gente, no todo el mundo ha probado la realidad virtual. Sí, es muy diferente ver el video en 2D que estar ahí. Claro, claro, es increíble. Estar aquí mola muchísimo. Y esto es un concept y ya fliparon con un concept. El resultado final ha estado muy chulo. Todavía están intentando construirlo. Ahora con todo el COVID no se ha podido realizar. Así que cuando salga lo compartiré por el Discord. Claro. Y luego este otro cartel, igual, este sí que me invitaron a mí a hacer el cartel y quise yo utilizar la herramienta, no fue una cosa que sorprendía al cliente con las gafas. No, aquí me Claro. conocían, sabían que ya trabajaba diseño gráfico y me aproveché yo de la oferta de trabajo para meter estas herramientas.
Claro, sí, Así sí, sí, que, está súper chévere. Y bueno, yo tengo las perdón, las Rift normales. Y ya creo que me va a tocar invertir también en esas Quest, la 2 para en algún momento hacer eso si es que quiero ir donde un cliente. Porque si sí, no, tendría que conectar a la computadora y todo eso. claro. Las Oculus Go, es decir, depende del proyecto, pero para vídeos 360 grados también te lo permite. Y depende Ah, de la escena, y ahí es un poco más delicado porque sí que es un hardware que no renderiza muy bien a tiempo real, mucha carga de polígonos, muchos draw calls. Y, y bueno, es decir, con las Go es decir, esta me la apañé con las Go, ¿eh? ok. Porque esta fue hace un añito casi, cuando lo presenté y luego ya con las Keys lo volví a presentar con los proyectos un poco más finales, que son ya los que estamos usando. Así que está chévere, sí. Ok, Mario, súper chévere tu charla. No sé si Miguel, ¿quieres decir algo más? No, la verdad yo creo que está todo muy completo. Creo que una de las cosas que puedo destacar, sobre todo aparte de, digamos, del manejo de los softwares que se nota que los conoces, es justamente como ese proceso creativo, porque de una herramienta como Medium saltar a Quill y luego saltar a Substance y luego a Blender, tiene que también tener un poco de la mano el lado de cómo quieres tú dar ese resultado final, esa parte, esa pieza artística, ¿no? Entonces eso creo que ha sido muy enriquecedor para la charla del día de hoy. Joder. Creo que la verdad ha sido algo muy satisfactorio ver tu proceso y esperamos que nos sigas compartiendo más de tu trabajo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí a todos y me gustaría ver mucho de vuestro trabajo. Es verdad que Clan de Artistas está vivo y muchas veces he hecho en falta el ver más artistas porque a mí me inspira mucho. Es decir, yo trabajo mucho cuando de repente Nick Ladd o Matt Sheffer o Goro Fujita suben una cosa nueva, tal, yo por dentro me pico y empiezo a trabajar. Y un poco ese contacto que tenemos, yo claro, yo no hablo inglés tan bien o a veces me da un poco de vergüenza, pero aquí, que estamos entre hispanohablantes, podemos también tener un poco esa dinámica. Si la acabamos creando, igual podemos hacer proyectos muy chulos, incluso colaborar. Yo estaría encantado, la verdad. Estoy muy agradecido de Completamente, esta oportunidad y de la comunidad que estáis generando, ¿eh? completamente. Muchísimas gracias, la verdad. Ese es justamente el propósito de todo esto. Sí, muchísimas gracias, Mario. Esperamos que próximamente también los otros miembros del grupo estén compartiendo su trabajo. Creo que Allen Michael es el que está compartiendo mucho más ahora último y Sí, esperemos que el resto también comparta mucho más. Yo también no me ha dado el tiempo, pero ya voy a sacar un tiempito por ahí para terminar algunas cosas que tengo pendientes. vale, Eh, yo y quiero. eso sería todo, chicos, por esta charla. Muchas gracias nuevamente, Mario. Súper interesante tu charla. Y estén pendientes para la siguiente charla que estaremos haciendo. Muchísimas